Bueno, buenas tardes. Vamos a realizar la revisión de estabilidad de muro, considerando la presión activa, ¿verdad? Aquí tenemos un muro de concreto, el cual está tiene tiene lo que es la presión de suelos y tiene dos estratos. Permítanme. Tiene dos estratos y se nos pide revisar la estabilidad del muro, ¿verdad? Eso de revisar estabilidad quiere decir que tenemos que revisar el deslizamiento, volteo y la capacidad, el Q admisible, compararlo contra el Q máximo. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, pero observen que la figura la tenemos dividida en varias secciones, donde tenemos lo que es la sección 1, 2, 3, 4 y 5. No consideramos lo que está frente a la parte delantera del muro, porque consideramos que esa parte puede ser que exista o puede ser que no exista, puede ser que esté al lado de una quebrada y que con el incremento con la corriente pues pueda lavar esa sección. Entonces consideramos que no existe, por eso no se considera, a menos que digamos que está dentro de una estructura, de un edificio, ¿verdad? Que pues no va a ocurrir eso. Ahí sí sería conveniente tomarla, ¿verdad? Pero ahorita, digamos, vamos a decir que no la consideramos. Entonces tenemos el ejercicio aquí prácticamente se divide en dos partes, ¿verdad? Lo que es la parte de la presión de suelos y la otra parte que es los pesos resistentes. Después de eso, bueno, vamos a hacer las combinaciones de acuerdo a lo que nos indican las normas de revisión de estabilidad y de volteo y del Q admisible contra el Q máximo. Entonces, en primer lugar, lo que debemos de hacer es calcular, si vamos a calcular lo que es la presión activa, entonces vamos a ir haciendo el cálculo. Vamos a dividir la pantalla. Y aquí vamos a calcular, bueno, voy a hacer una modificación porque quiero aprovechar aquí, digamos, quiero aprovechar a dibujar lo que son los diagramas de presión. Vamos a empezar con la presión activa y vamos a considerar que esta presión, como no hay nivel freático, bueno, entonces va a ser y la cohesión pues solo está en la parte inferior. Entonces vamos a considerar la presión activa después de las tensiones, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá, y como primer punto aquí cálculo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de presión activa. Este es el valor de Ka según Terzaghi, es igual a la tangente de 45 menos phi entre 2 y todo esto tangente al cuadrado, ¿verdad? Así.
Entonces vamos a tener el coeficiente del primer suelo, que va a ser KA es igual a tangente phi, en este caso es 20 entre 2 elevado al cuadrado. Pues esto queda .49. Este es el KA1 y el KA2 es igual a la tangente de 45 menos 30 entre 2, que es igual a 0.33. Entonces, teniendo esto, procedemos a hacer el cálculo de los puntos, ¿verdad? Entonces, punto 1 es la densidad del suelo, 117 por H1, que es 3 pies, por K1, 0.49. Esto queda 171.99 pi por pi cuadrado. Punto 2, 117 por 3 por 0.33. Es igual a 115.83 KSF, ¿verdad? El punto 23 va a ser 117 por 3 más 120 por la altura total es 18 menos 3, entonces queda 15 por 0.33. Por 3 más 120 por 15 por 709.83 KSF. Entonces, dibujando, tenemos aquí, este se viene hacia atrás un poquito y de ahí así. Entonces este es el punto 2 y este es el punto 3. Tenemos cohesión y vamos a ver, tenemos la cohesión y en la parte superior no tenemos el efecto de la cohesión. Y en la parte inferior sí tenemos. Y como la cohesión que vamos a analizar es después de las tensiones, entonces tenemos que considerar la parte inferior. No hay presión de agua. Y el punto 4, entonces aquí el punto 4 es igual a 2C raíz de KA.
es igual a 2 por C. Este el punto 4 es 2C2 y K2. C2 es 40. Aquí voy a hacer una corrección de unidades, pero ya la vamos a hacer. 40 por K2, que es 0.33, y esto es elevado al cuadrado, a 0.5. Entonces el punto 4 es igual a 2 por 40 por punto 33 2 por 40 por punto 33, así es. Entonces esto es 45.96. Estos son PSF y vamos a hacer la corrección de las unidades en lo que hemos puesto. Entonces ahora hacemos la sumatoria de de estos diagramas y vamos a tener lo siguiente. Vamos a extender un poco estas líneas. Y vamos a tener esto. Este va a ser siempre el punto 1. Aquí vamos a tener el punto 2 es 115, entonces va a ser 115.83 menos 45.96, quedando 69.87. entonces este punto va a quedar así igual, ¿no? Pero va a ser el 2', ¿verdad? Entonces el punto 2', y este último va a ser el 3'. Entonces el punto 2' es el 2.2, 115.83 menos 45.96, que es 69.87 PSF. Y el punto 3' va a ser igual a 709.83 menos 45.96. igual a 663.87 PSF. Entonces la presión activa que está actuando aquí es la sumatoria de las áreas. Entonces aquí tenemos
Vamos a ponerlo aquí como letras. Esta va a ser A. Esta va a ser la sección B. Y esta va a ser la sección C. Entonces tenemos, vamos a hacer una pequeña tabla donde vamos a poner sección A, B y C. Aquí vamos a tener la presión activa. Vamos a tener otra que es el brazo y el momento H. Entonces tenemos que la presión activa es el área de la primera sección. En la primera sección el área es 171.99 por 3 entre 2. Este es 257.99. Estos son libras por pie. El brazo son pies y el momento son libras por pie. Libras por pie entre pie. La sección B es el 2' 6987 por 15 es el área. Entonces este es 1048 .05. Y la sección C es la diferencia del 3' menos el 2', ¿verdad? Vamos a tener 663.87 menos 69.87 por 15 entre 2. Y los puntos de aplicación van a ser de la primera sección es 15 más 33, estamos hablando de 16. Para la segunda es 15 entre 2, 7.5. Y para la tercera, 15 entre 3, que es 5. El momento es 257.99 por 16. Estamos hablando de 4127.84. $7,860.38.
22.000. Entonces ahora hacemos la sumatoria. Entonces 4.425 5.761.04 y la sumatoria $34.263.22. Entonces vamos a hacer una línea para que se diferencie, ¿verdad? Aquí tenemos esta y la sumatoria, ¿verdad? En los momentos así. Entonces la presión activa es 5.761.04 libras por pie, y el momento H es igual a 34.263.22 libras pie sobre pie. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? El cálculo de la presión activa y el momento. Observen que no teníamos nivel freático y por lo tanto no se considera, ¿verdad? Entonces ahora vamos con el cálculo de los pesos resistentes. Entonces ya tenemos establecido las secciones y vamos a colocarlo, ¿verdad? Eso vamos a hacer la tablita de los pesos resistentes. Entonces tenemos que calcular las áreas y vamos a hacer sección, y aquí es 1, 2, 3, 4. Si tuviéramos otras, pues las agregamos, pero en este caso no hay más. Entonces aquí podemos hacerlo, bueno, área, estos son pies cuadrados, aquí vamos a poner peso, libras por pie, en su respectivo brazo, en pies, y el momento resistente en pie así.
Ok, entonces para la sección 1 es el área 10 por 1.5. Hablando de 15. Para el área 2, observen que tenemos que hacer una diferencia en las alturas, ¿verdad? Porque tenemos 18 menos 1.5 es 16.5 por 2.5. Entonces el área es 41.25. El área 3, haciendo la diferencia ahí, ¿verdad? De las distancias, observemos que esta área 3 es 10 menos 5 menos 1.5. Esto está hablando de 3.5. Entonces esta distancia .5 pies. Entonces el área del 3 va a ser 3.5 menos 2.5. En la parte superior tenemos un pie por 18 menos 1.5 entre 2. O sea que esto queda 8.25. Repasando otra vez, vamos a ver, es 18 menos 1.5 entre 2 por 1, ¿verdad? 8.25. Ok, la sección 4, el ancho de la sección 4 es 5 por 18 menos 3 menos 1.5. Estamos hablando de 67.5. Y el área 5 es 3 por 5. Entonces ahora calculamos los pesos, ¿verdad? Pero tenemos que tener presente la densidad de los materiales. Entonces, de la primera sección es concreto de 150 libras por pie cúbico. Entonces, 15 por 150. El segundo también. Es 6187.5 y el 3 también 150 por 8.25.
Y el 4 tenemos que ver la densidad del suelo, ¿verdad? Entonces 120 por, si estuviera saturado igual, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con los pesos secos, pesos resistentes secos, ¿sí? 7.5 por 120, 8100. Y el 15, digo la sección 5, 117 por 15. Y los brazos, bueno, aquí estos pesos resistentes tenemos que sumarlos. Y esto nos queda 19.530 libras. Y los brazos o los puntos de acción de esta fuerza, recuerden que son resistentes, entonces estos pesos son hacia abajo, y el punto de aplicación que estamos considerando es la esquina donde está ese punto, o donde la estructura va a tender a girar, vamos a decir. Entonces las distancias son horizontales, eso van a ser nuestros brazos. Entonces, para la primera, la distancia es 5 pies. Para el segundo, tenemos que hacer diferencia de 10 menos 5 menos 2.5 entre 2, 3.75. El tercero está ubicado a 1.5 más 1 por 2 entre 3. $2.16. El punto 4 es 10 menos 5 entre 2, 7.5. Igual que el tercero, el quinto, perdón. Entonces los momentos resistentes, 250 por 5, 11.250, $6.187.5 por 3.75, $23.203.125 y 1.237.5 queda 1.680. 8.100 por 7.5 y 1.755
por 7.50. Tenemos que hacer la sumatoria $1.250 más 23.203.125 más 2.680.43 más 3.162.5, total 111.046.06. Entonces este vamos a decir que es el FY. Vamos a pasar las líneas. Y tenemos que FY es igual a 19.530.00 libras por pie. Y el MR es igual a 111.046.06 libras pie por pie. Entonces, bueno, ya tenemos los datos importantes para este cálculo y vamos a continuar el ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a insertar otra página. Página 2 ahora, donde vamos a revisar primero lo que es deslizamiento y volteo, ¿verdad? Y vamos a hacer el cálculo del Q máximo para después hacer el cálculo del Q admisible. Entonces vamos a la página 2. Y tenemos aquí, bueno, vamos a pasar estos resultados también hacia abajo.
salvar el documento. Y esperemos un momento porque no le había puesto nombre al documento. Ahorita sí. Entonces le vamos a poner entonces estabilidad de modo. Entonces ahora vamos a hacer con estos datos a revisar lo que es estabilidad por volteo, y eso lo vamos a definir así: factor de seguridad por volteo va a ser el momento resistente entre el momento volcante, que es el momento H. Esto debe ser mayor o igual que T2. Entonces tenemos el momento resistente es igual a 111.046.06 dividido entre 34.263.22, y observemos que 111.046.06 entre 34.263.22, estamos hablando de 3.24, es mayor que 2 y por lo tanto está bien las dimensiones. Ahora vamos a revisar estabilidad por deslizamiento. Entonces, para esta revisión de estabilidad por deslizamiento necesitamos encontrar, vamos a ver, aquí lo tenemos, mi siguiente término. Según las presentaciones que hemos revisado, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente: esto.
Entonces, de estos términos ya conocemos la sumatoria de las fuerzas verticales, la tangente del ángulo, el ángulo delta prima. Esa delta prima la vamos a tomar de la siguiente forma, ¿verdad? Tenemos que delta prima va a ser, vamos a tomar la delta prima como la tangente del ángulo inferior, sí. Vamos a tomarla con respecto a esto, ¿verdad? Ya aquí tenemos con respecto a esto. Entonces, teniendo esto, el valor de K1 lo vamos a tomar como media y K2 como 2/3. K1 como medio y K2 como 2/3. O podemos tomar los dos iguales, no hay problema. Entonces, K1 para la tangente del delta 1 delta prima, perdón, esto va a ser la tangente de 1/2 del ángulo de fricción que hay en la parte inferior de la zapata del muro. En este es el ángulo phi, es 30. Entonces esto es tangente de 15, ¿verdad? Que es igual a 0.268. Conocemos, vamos a ver el valor de CA', que es el K2, que vamos a decir que es 1/2 por C2, que es la ecuación que está abajo la cimentación. C2 es 100. Entonces esto es 50 PSF, ¿verdad? Y la presión pasiva, que en este caso vamos a despreciar la presión pasiva, vamos a considerar que la presión pasiva es igual a 0 porque estamos despreciando el suelo que está en la parte frontal del muro, ¿verdad? Si supiéramos que de ese muro no va a perderse esa área frontal, entonces sí la consideramos. Entonces aquí va a ser libras por pie. Entonces el factor de seguridad, deslizamiento, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en Y, 19.530 por la tangente, ¿verdad?, de delta, que es 0.268, más B, el ancho de la cimentación, que son 10 pies, por CA', que es 50,
más 0 entre la presión activa, que es la fuerza horizontal, 5761.04. Vamos a ver. Y nos queda de 0.99. Entonces este es menor que 1.5, por lo que no está correcto, ¿verdad? No está correcto, y hay que considerar cambiar dimensiones o colocar un dentellón. Pero igual, como este es un ejercicio de revisión, ¿verdad? No es un ejercicio de diseño, sino que es de revisión, vamos a continuar con el ejercicio. Y tenemos lo que es vamos a calcular entonces el valor del Q máximo. Valor del Q máximo y el Q mínimo. Entonces, en primer lugar, lo que uno determina es el valor de la excentricidad. Pero para eso tenemos que encontrar la ubicación de la resultante. Y la ubicación de la resultante la vamos a encontrar a una distancia x. X, que va a ser el momento resistente menos el momento h entre el FY. Entonces eso es momento resistente 111.000 menos el momento h dividido entre el FY 19.530. O sea que la resultante está ubicado a 3.93 pies desde el punto O. Entonces, la excentricidad E es igual a B medios menos X, donde la excentricidad la vamos a tomar
en valor absoluto, ¿verdad? Entonces B medios es 10, va a ser 10 entre 2 menos el punto X, que es 3.932. O sea que la excentricidad es 5 menos 3.932 y estamos hablando de 1.068 pies. Ese es el valor de la excentricidad. Entonces esto lo evaluamos contra L sextos. Recuerdan en los cálculos del Q máximo, ¿verdad? Tenemos que evaluarlo para determinar qué caso es para calcular el Q máximo. Entonces L sextos es igual a 10 entre 6 y esto es igual a 5 tercios, 1.66 pies. Entonces es la ecuación que ya conocemos, donde el Q máximo es igual a, en este caso, el FY entre B por L, 1 más o menos, este es el máximo, 6E entre B. Aquí tenemos que considerar que B es igual a 10 pies y que L es igual a 1 pie. Porque lo podríamos poner al revés mejor. B es igual a 1 pie y L es igual a 10 pies, pero tendré que cambiar aquí la ecuación para que nos quede L así lo consideramos cuando evaluamos L sexto, ¿verdad? Aquí vamos a cambiar el L, igual L medio es menos X y es correcto así. Entonces ahora el Q máximo va a ser 19.530 entre B, que es 1 por 10, 1 más 6 por E, excentricidad 1.068, entre L, que es 10. 19.530 y esto queda 3.204.48 PSF, ¿verdad? Como dato del ejercicio, bueno, este es el Q máximo, vamos a poner aquí, y el Q mínimo va a ser colocando la diferencia, ¿verdad? 19.530 entre 10 por 1 menos 6 por 1.068 entre 10, 701.52 PSF. Entonces tenemos el Q máximo y el Q mínimo, y ahora vamos a calcular el Q admisible, ¿verdad? Con estas condiciones.
porque tenemos que evaluar el Q máximo, ¿verdad? Que tiene que ser menor que el Q admisible del suelo. Para esto tenemos como datos, voy a ver si puedo copiar la parte inferior del muro. Bueno, tenemos aquí la densidad del suelo. Voy a llevarme esta parte, la parte inferior del muro. Y aquí la tenemos. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Y lo que vamos a determinar es el Q admisible, ¿verdad? Permítanme que está. Entonces, bueno, lo que vamos a calcular ahora es el Q admisible. Y para eso hacemos uso de las siguientes ecuaciones que ya conocemos, ¿verdad? De la ecuación general, pero según las indicaciones del libro, pues tenemos que aplicar estas. Ahorita las ponemos. Y estas son las que vamos a utilizar, siempre utilizando las tablas de la ecuación general. Y aquí tenemos las ecuaciones. Donde recuerden que los valores que estamos utilizando, ¿verdad?, para el análisis son los que están en la parte inferior de la zapata del muro. Entonces, y que en este caso la sobrecarga, el valor de Q, sobrecarga vamos a considerar el valor de df igual a 5 pies. Df por densidad de suelo, ¿verdad? Entonces aquí son 5 pies por la densidad del suelo, que es 120. Estamos considerando, en este caso estamos considerando que la sobrecarga es porque en el momento de construcción así fue, ¿verdad? 5
así se consideró 5 por 120. Entonces son 600 libras por pie cuadrado. Tenemos que los factores de capacidad de carga vamos a obtener estos factores. Permítanme. Que están en la ecuación general de capacidad de carga y son los siguientes. La tabla 3.3 de Brajadas. Entonces tenemos que NC es igual para cuando el ángulo de fricción es igual a 30, es igual a 30.14, NQ es igual 1840 y N gamma $22.40. Los factores, aquí tenemos factores de profundidad y los factores que están acá, ¿verdad? Indicados. Entonces vamos a calcular estos factores con las condiciones del suelo que nos están indicando. Y tenemos que el FCD depende del valor de FQD. Entonces, en primer lugar tenemos que calcular el FQD para después calcular el valor de, entonces FQD, factor de profundidad, es igual a 1 más 2 tangente de cuál suelo, del suelo que está abajo de la zapata, ¿verdad? De 30 de 1 menos el seno de 30 al cuadrado por df sobre b', que en este caso pues nos recomienda usar b' como b menos 2c. O sea que este es igual a 10. En este caso, como ya estamos analizando el suelo, entonces B, vamos a hacer la aclaración esta, en este caso B, como es un cimiento corrido, va a ser igual a 10 pies y L es igual a infinito por el cuadmicilio, ¿verdad? Para el cuadmicilio. Entonces es 10 menos 2 por la excentricidad, donde la excentricidad es igual a 1.068. Entonces B'
es 10 menos 2 por 1.068. Estamos hablando de 7.864 pies. Entonces el D es 5 entre 7.864 y encontramos este valor de FQD como 1 más 2 por tangente de 30 por 1 menos seno al cuadrado por 5 entre y queda igual a 1.184 y el valor de FCD que es un valor que depende del FQD. Entonces FCD es igual entonces a 1.184 menos 1 menos 1.184 entre el NC 30.14 por la tangente de 30. Queda como 1.194 y el F gamma D pues ya nos dice que es igual a 1. Los factores de inclinación, en este caso dependemos del ángulo psi, donde el psi, el ángulo es igual a tangente inversa de el P sub A, la presión activa por el coseno de alfa dividido entre la sumatoria de las fuerzas F y E, ¿verdad? Pero en este caso el alfa, como no tiene pendiente el terraplén o el relleno, entonces es 0, el coseno de 0 es 1 y tenemos que la tangente inversa va a quedar de la presión activa dividido, aquí lo tenemos, presión activa 5761.04 entre el FIE 19.530 y eso queda 16.43 grados, 44,5 grados. Pues este es el ángulo, voy a quitar la palabra ángulo y vamos a usar el símbolo correspondiente, pero lo tengo que dibujar. Entonces así. Ok, entonces con estos valores podemos calcular los factores de inclinación que nos recomienda el libro, ¿verdad? Entonces tenemos que el FCI es igual al FQI y esto es igual a 1 menos ese ángulo psi que es 16.435 entre 90 elevado al cuadrado. Y
esto nos queda de 0.668 y el F gamma I como 1 menos psi 16.435 entre el ángulo 30 del suelo 2 y esto elevado al cuadrado es 1 menos 16.435 entre 30 y esto elevado al cuadrado nos queda igual a 0.2045. Entonces ahora lo que nos queda es determinar lo que es el Q último para después encontrar el Q admisible, ¿verdad? Entonces vamos a insertar una nueva página, vamos a ver. Y vamos a continuar con la siguiente página. Ok, entonces el Q último, ya reemplazando los valores, va a ser la cohesión 2, ¿sí?, por NC2 30.14 por FCD es 1.194 por el FCI, que es 0.668, más la sobrecarga 600 por NQ 18.40 por el FQD 1.184 por el FQI 0.668 más 0.5 por la densidad del suelo 2, 115 por B', que es 7.864 por N gamma 22.40 por F gamma D, que es 1.0, y por F gamma I, que es 0.2045. Entonces el Q último queda como 30.14 por 1.194 368 a 600 por 18.40 por 1.184 168 más 0.5 por, si tuviera nivel freático entonces también se resta aquí, ¿verdad? Tiene que ser por suelo seco, por 7.864 por 22.40 por 1 y por 0.2045. Entonces este Q último queda 13.206.96 libras por pie cuadrado. Entonces el Q admisible vamos a ver aquí. Ok, entonces como queremos revisar el factor de seguridad, entonces vamos a revisar el factor de seguridad. Y vamos a encontrar, eso es factor de seguridad de capacidad de carga. Va a ser igual al Q último entre el Q máximo. Y el Q último tenemos 13.206.96
entre el Q máximo, que es 3204.48. Este valor debe ser mayor que 3. Entonces tenemos 13.206.96 entre 3204.48, que nos da 4.12. Entonces es mayor que 3, por lo tanto es correcto, ¿verdad? Las dimensiones son correctas para esta condición. Entonces ya revisamos, y el único problema que tiene y que se tiene que poner algún dentellón es la condición de deslizamiento, ¿verdad? Que no cumple. Y por lo demás sí cumple con todas las condiciones. Entonces hasta ahí vamos a quedar con este análisis de revisión de estabilidad. Gracias.